Batería eficaz. Camino peligroso. Capítulo 4. Ahogado. Fecha: 10 de junio del 2089. Martes, 17:15 de la tarde. Vista de Bruno. Bajé del auto, cerrando la puerta tras de mí. Delante de mí se encontraba el supermercado al que antes habíamos venido antes de la cuarentena. Sé que las estanterías muy seguramente estén vacías, pero yo voy por el almacén, estoy casi al 100% seguro de que esas cosas están intactas, nadie puede mover tanta mercadería en solo unas horas. El bate de béisbol estaba en mi mano derecha. Apretaba con fuerza su mango. La mochila en mi espalda me molestaba un poco. El miedo invadió todo mi cuerpo ahora que tenía una posible muerte delante de mí. Pero, pese a eso, solo suspiré y empecé a caminar con cuidado hacia el supermercado. El estacionamiento tenía algunos charcos de agua por la nieve derretida, ya que estos días no hubo ni uno soleado desde que empezó a nevar. Veía algunos autos en el estacionamiento, aunque esos pocos vehículos que ahí había, tenían los vidrios rotos o sus puertas abiertas. De algunos de estos salían rastros de sangre, y moscas volaban a su alrededor, no quería siquiera voltear a ver lo que había dentro de ellos. El olor ya me lo decía todo. Mi respiración comenzaba a alterarse, todo esto me estaba trayendo recuerdos de mi niñez, por lo que frené en seco para relajarme y pensar. Mi corazón estaba a 1000, de repente sonidos empezaban a llenar mi cabeza. Disparos, gritos, explosiones, súplicas. Empezaba a temblar de sobremanera, y justo cuando mis piernas estaban a punto de ceder, recordé el por qué vine hasta aquí, recordé a Roy. Los sonidos, así como vinieron, se desvanecieron en el aire, y yo pude seguir mi recorrido. Mis pasos era lo único que acompañaba al sonido del viento suave que pasaba de vez en cuando. Fue entonces que me detuve en la entrada, un olor fuerte salía de este lugar, aunque era soportable. Suponiendo que son las cosas podridas, solo entro al lugar, el cual estaba a oscuras. Con velocidad saqué la linterna del celular para alumbrar y empezar a adentrarme al fondo del lugar. Lo único que adornaba el lugar eran manchas o rastros de sangre. Cosas tiradas, incluso, algunas estanterías se habían caído, haciendo que en algunos casos tuviera que cambiar de pasillo, ya que cortaban mi paso. El olor se hacía más y más fuerte entre más avanzaba, haciendo que incluso me dieran arcadas por un momento antes de acostumbrarme. Pero entonces frené mi recorrido al ver lo que había frente a mí. Un rastro de sangre se extendía a lo largo del pasillo, y al final de este, el cuerpo de una persona completamente destrozado del cuello hacia abajo. Sus costillas estaban expuestas y casi por completo limpias de carne. Esta última, por el color, parecía estarse pudriendo. Tosí un poco antes de cambiar de pasillo para seguir mi recorrido. El pasillo se iba poniendo cada vez más turbio entre más avanzaba, primero eran manchas de sangre, luego pedazos de carne, para terminar con extremidades con algunos mordiscos tiradas en el piso. Recuerdos del pasado intentaban atormentarme, pero, solo quedaba en eso, un intento. La guerra marcó a la mayoría de los de mi generación, muchos terminaron por suicidarse en vez de vivir con las memorias del infierno que vivimos. Sacudí mi cabeza ligeramente para sacar aquellos pensamientos y recuerdos de mi mente. De repente el olor se hizo insoportable, por lo que, por instinto levanté el celular para ver la fuente del olor, pero al ver lo que allí había, tapé la linterna con mi mano en un rápido movimiento. Delante de mí, se encontraban más de 20 criaturas tiradas en el piso, al parecer durmiendo. Sudor frío empezaba a bajar por mi frente, mi corazón comenzaba a latir a gran velocidad y mis ojos no parpadeaban, por el miedo de que, al abrirlos nuevamente, una de esas cosas ya se esté lanzando hacia mí. Con cuidado, bajé el celular y quité la mano de la linterna para cambiar de rumbo, ya que lo poco que vi, es que ahí estaba el fondo del lugar, por lo que, la entrada al almacén debía estar a la izquierda o derecha de esta posición. Decidí ir a la izquierda, ya que normalmente suelen estar de ese lado en lugares como estos. Pero me equivoqué, al alumbrar la pared, lo único que se vio, fueron las puertas de los baños y de las escaleras para subir al techo. Con el miedo un poco más apaciguado, pero aún apretando el bate con fuerza, volví por donde vine para seguir al lado derecho. Al pasar por donde empecé, pude escuchar las respiraciones de aquellas cosas, lo que me hizo poner muy nervioso. Al llegar al final y alumbrar la pared, ahí estaba, la posible entrada al almacén, ya que no tenía ningún cartel que indicara de qué se trataba.
Me puse al lado de la puerta, mientras ponía el bate por encima de mi cabeza, listo para dar un golpe rápido de ser necesario. Y entonces abrí la puerta con rapidez mientras me ponía debajo del marco de la misma. Lo primero que vi, fue una luz que me cegó un poco, pero tras parpadear un par de veces, pude ver que sí era el almacén. Cajas de distintos tamaños y colores adornaban el lugar, incluso, había algunas máquinas que se usaban para mover las cajas más pesadas o grandes. Pasé la puerta para acto seguido entrecerrarla tras de mí. Prefiero dejarla así, vaya a ser que se atasque y no pueda escapar de algún peligro. Apagué la linterna del celular y lo guardé en uno de mis bolsillos, ya que el lugar estaba iluminado por alguna razón. Quizá las criaturas rompieron las luces del lugar principal por comodidad, o esta zona podría tener un generador de energía de emergencia. Lo raro sería que no escucho ningún sonido, aunque dentro de lo que cabe es lógico, ya que el lugar es enorme. Empecé a caminar por el lugar, revisando cada caja que pudiera abrir o ya estuviera abierta. Pero, todas las cosas que encontraba por ahora, o no me servían, o estaban podridas. Ya estando muy adentrado en el lugar, empecé a encontrar cosas útiles, como bebidas, de las cuales evitaba cosas como gaseosas o bebidas alcohólicas, por su baja utilidad, solo centrándome en jugos o agua. Aunque tuviera una mochila grande, tenía que tener cuidado con lo que metía acá, entre mejor elija, más voy a tardar en volver a salir. En un momento dejé de agarrar agua o cualquier tipo de líquido para intentar centrarme en la comida, la cual no estaría encontrando nada. De repente un sonido seco y constante se empezó a escuchar a lo lejos, creo que eran golpes contra algo, pero no sabría decir qué exactamente. Pasé la mochila a mi espalda y tomé el bate con ambas manos antes de seguir avanzando, esta vez, con cuidado de que mis pasos no hicieran eco. Fue entonces que mi vista se desvió a algo tirado en el piso, al mirar noté paquetes de plástico destrozados en el piso, de estos salía un rastro de gotas de sangre. Y a un lado de estos estaba una caja de cartón destrozada de uno de sus lados, a la cual me acerqué. Al mirar su interior me di cuenta que solo había pequeños paquetes de plástico que contenían pedazos de carne ya podridos. Lo que explicaría en cierta parte el pequeño rastro de sangre. Necesito encontrar comida e irme de aquí cuanto antes. Esto me da mala espina. Seguí avanzando, el rastro de sangre se iba haciendo más grande, de hecho fui encontrando pedazos de carne sueltos por ahí, hasta que llegué al final del rastro. Delante de mí, había unos cuantos pedazos medianos de carne, podridos y con grandes pedazos faltantes. La escena ya de por sí era asquerosa, pero el olor lo era aún más. Pasé de largo la escena y solo seguí buscando comida comestible, si pudiera encontrar enlatados sería perfecto. Lo primero que encontré hablando de comida, fue fideos, no me quejo, a decir verdad, pero sin sal o manteca sabrán a nada muy posiblemente, pero, es comible. Guardé algunos paquetes de estos en mi mochila antes de seguir mi búsqueda. Los ruidos de lo que suponía eran golpes, seguían sonando, lo que en parte me relajaba. Prefiero saber dónde está lo que sea que está haciendo esos ruidos, antes que no saber siquiera si me está vigilando. No podía encontrar nada, de hecho, estaba llegando al fondo del lugar, y fue entonces cuando lo vi. Era justo y como me lo había descrito Nick. Delante de mí, a unos metros de distancia, se encontraba una criatura de piel pálida, musculatura algo desarrollada, ojos rojos como los de un demonio y garras en lo que antes eran sus uñas. Se encontraba con algo de sangre manchando su cuerpo, más concretamente en su boca y pecho. Quizá fue el que comió la carne en mal estado de antes. La criatura se encontraba dándole golpes a un refrigerador algo grande, quizá buscando comida. Pero, lo único que había logrado por ahora era abollar un poco el metal de la puerta. De hecho, ahora que lo miro bien, está algo flaco. Quizá no come desde hace rato. Aunque esto no le quitaba aquella aura de superioridad que desprendía. Con tan solo mirarlo sabía que si me daba un golpe en la cara seguramente me noquearía. Pretendía irme de ahí y seguir buscando atrás, pero entonces lo vi, al lado de esa cosa, había algunas cajas rotas, y dentro de estas estaban diversas latas de lo que parecía alimentos. Mi mente se empezaba a debatir entre, irme de aquí con lo poco que había conseguido de comida, o buscar alguna forma de que esa cosa se vaya de ahí para poder ir yo. Si me iba con lo que tenía ahora mismo, tendría que salir a la semana siguiente por más comida, pero, si tomaba esas latas, podría quedarme en casa lo que queda del mes posiblemente. Si lo distraigo con algo, muy posiblemente vuelva aquí apenas se dé cuenta de que no hay nada, o quizá lo ponga en alerta y vaya a despertar a sus compañeros.
Tengo que enfrentarlo, es la única opción viable, tengo que aprovechar el elemento sorpresa, él todavía no sabe que estoy aquí. Quizás si me acerco por su espalda y lo golpeo con el bate, tenga una oportunidad. Aparte, como dije antes, está algo flaco, por lo que debe estar algo débil. Empecé a moverme con lentitud y cautela. Apretaba el mango del bate con fuerza. Con cada paso que daba, imágenes de posibles fracasos se iban presentando, hasta que estuve justo detrás de él. El bate de béisbol estaba levantado por encima de mis hombros a la altura de la cabeza. Estaba de costado, listo para dar un giro con mi cadera para dar mayor fuerza al impacto. Y entonces lo hice, empecé a girar mi cadera a la vez que estiraba mis brazos. Y entonces, mi bate impactó en la cabeza de aquella cosa, haciendo que cayera al piso sentado y aturdido. Fue entonces que me preparé y lancé otro golpe rápido, pero aquella cosa puso su mano por delante, atrapando el bate. Intenté liberar mi arma de su agarre, pero no pude, y solo podía ver cómo esa cosa se levantaba poco a poco. Fue entonces que, tomando una decisión drástica, solté el bate y le metí una patada en el pecho, haciéndose levantara por el aire y cayera encima de unas cajas. El bate de béisbol cayó a un lado, o sea, no puedo recuperarlo. Fue entonces que un escalofrío pasó por todo mi cuerpo. Aquella cosa empezaba a levantarse, pero lo terrorífico del asunto era que aquella cosa se estaba riendo, pero esta risa parecía de felicidad. Una risa baja y pausada, como una carcajada de villano genérico. Entonces levantó su mirada y pude verlo. Él sonreía, mostrando sus afilados dientes, los cuales habían sido reemplazados por colmillos. Sus pupilas se habían dilatado, como un gato que ve una presa. Y entonces se terminó por poner de pie para empezar a caminar a mi dirección. Mi cuerpo se estremeció y no podía moverme. Aquella cosa me hacía sentir como si yo fuera un triste ratón que tuvo la mala suerte de cruzarse con un gran león. Fue solo cuando aquella cosa empezó a correr hacia mí, que pude moverme. Con velocidad empecé a correr en dirección contraria huyendo de esa cosa, pero, aún así, podía escuchar cómo poco a poco se acercaba a mí. Me di vuelta mientras me ponía en guardia. Si no puedo escapar entonces lo enfrentaré, quizás si lo dejo ocupado en algo pueda ir a buscar el bate o algo para pelear con ventaja. Aquella criatura entonces, sin frenar su carrera, lanzó un zarpazo hacia mi cara, pero yo di unos pasos hacia atrás esquivando el ataque, pero su embate no terminó ahí. Él siguió atacando a distintas partes de mi cuerpo, a lo que yo solo podía responder retrocediendo cada vez más y más. Aquella cosa parecía estarse molestando por no poder darme, y entonces, saltó hacia mí, intentando llevarme al piso, pero yo me agaché, haciendo que él pasara por encima de mí. Me levanté mientras me giraba, el sonido de esa cosa chocando contra el piso llenó el lugar y entonces lo vi. Esa cosa, que aún se recomponía del golpe, no se esperó lo siguiente. Empecé pateando su estómago con una patada ascendente desde el piso, para que cayera por la falta de aire, y solo cuando cayó de cara contra el piso empecé a pisar su cabeza, una y otra vez. Y justo cuando pensaba que lo tenía, esa cosa rodó en piso para esquivar un pisotón y levantarse en el acto. Aquella criatura me miró con tanto odio, que mi piel se puso de gallina. Esa cosa me gruñía, pero lo peor no fue eso, sino, que cuando pensé que esta cosa no tenía más sorpresas, noté que una de las heridas que tenía en la frente por golpearse en el piso, se empezó a regenerar. No pude hacer más que solo salir corriendo en busca del bate o de algo que pueda usar para defenderme. Podía escuchar los gruñidos y pequeños quejidos de esa cosa corriendo hacia mí, pero esta vez no me alcanzaba, quizá porque quedó con algunos daños en el cráneo por los pisotones, lo único que sé es que me dio el suficiente tiempo como para llegar al bate y darme vuelta. Esa cosa estaba corriendo hacia mí, yo solo me preparé para dar otro golpe. Fue entonces que todo se puso en cámara lenta. Esa cosa estaba al alcance de mi bate, por lo que lancé el golpe, directo a su cabeza, pero esa maldita cosa, se agachó esquivando el ataque y preparándose para dar un zarpazo, el cual, aunque intenté alejarme con todas mis fuerzas, acertó en mi pecho. El tiempo volvió a la normalidad, yo me había alejado unos pasos mientras ponía mi mano en la herida, la cual por mi suerte no era muy profunda, la campera que llevaba puesta me había servido como salvavidas.
Fue entonces que levanté la mirada para ver a la criatura, la cual miraba la garra con la que me había dañado, la cual tenía algo de mi sangre. Entonces metió con desesperación la mano a su boca para acto seguido sacarla sin ningún rastro de sangre, pero empezó a moverse de forma brusca, al parecer, disfrutando el sabor, como si de un plato gourmet se tratara. Fue entonces que me di cuenta. Si no mato a esta cosa aquí y ahora, no voy a poder salir de aquí con vida. Me puse en guardia, esa cosa se preparó para volver a arremeter contra mí. Entonces él dio el primer movimiento, dio 2 pasos rápidos para cortar la distancia manteniendo la cabeza baja. Fue entonces que aproveché para meterle un rodillazo en la nariz haciendo que retrocediera con las manos en esta. Viendo una oportunidad le di un batazo rápido en la cabeza de forma descendente. La criatura dio un pequeño quejido del dolor mientras se agachaba por la fuerza del impacto. Con velocidad puse el bate por encima de mis hombros para dar un golpe al costado de su cabeza, el cual lancé, pero esa cosa lo bloqueó con su brazo de una forma arcaica haciendo que se tambaleara un poco por el golpe. De hecho, vi como su brazo se dobló de sobremanera, siendo acompañado por un crujido. Arremetí nuevamente con mi bate, esta vez a sus piernas, pero esa cosa se alejó con rapidez, mientras respiraba agitado. Pensé en acercarme nuevamente para no dejarlo respirar, pero vi algo que me dejó de piedra. Esa cosa se quedó mirando su brazo, el cual estaba torcido y con un hueso roto asomando de la carne, la cual estaba desgarrada. Y entonces, vi como sin algún tipo de ayuda de su mano libre, el brazo se volvió a acomodar y curar. De hecho, podía escuchar cómo los huesos movían y chocaban en su interior. ¿Qué mierda es esta cosa? Pensé que lo de la herida en la frente lo había imaginado, pero esto es imposible. ¿Cómo se supone que mate a algo que no puedo someter de ninguna manera? En tan solo segundos, lo único que quedó en su brazo, antes roto, eran las manchas de sangre que había dejado la herida. Aquella cosa me miró sonriente, al parecer, consciente de mi miedo e incertidumbre. En mi mente, solo una pregunta resonaba. ¿De verdad se le puede ganar a esta cosa? Si esta es solo una, no me imagino enfrentarse a varias. Esa cosa entonces cortó mis pensamientos al empezar a correr hacia mí a una gran velocidad y lanzando un manotazo hacia mi cara. Con rapidez puse una de mis manos en el mango del bate, y la otra en la parte con la que se golpea, para acto seguido colocarlo al costado de mi cabeza, bloqueando el golpe, el cual casi hace que pierda el equilibrio por la gran fuerza. Aprovechando esa apertura me agaché, llevándome el bate conmigo y pasé por debajo del brazo con el que intento golpearme para levantarme y propinarle un batazo en el costado de su cuerpo. Aquella cosa retrocedió con una de sus manos en la zona golpeada, pero sin dejar de mirarme. Intento otro manotazo con la parte de los nudillos a mi cara, el cual esquive, nuevamente pasando por debajo, para acto seguido volver a levantarme e intentar conectar un batazo a su cara, el cual no pude acertar, ya que esa cosa dejó de sostener la herida de antes para cubrirse la cara con su brazo. Fue entonces que ambos nos alejamos unos pasos y empezamos a caminar en círculos, observándonos. La criatura me miraba algo sorprendida, mientras no dejaba de frotar el lugar donde antes lo golpeé. Yo por otra parte ya empezaba a sentir cansancio, de hecho, estaba sudando un poco y mi respiración estaba algo alterada. El corte en mi pecho ardía como el demonio, cosa que no me dejaba pensar con total claridad alguna estrategia. Según Nick, estos tipos se agrupan en manadas. Lo que me genera la duda de por qué esta cosa no llama a sus compañeros. ¿Acaso está confiado o tiene algún tipo de honor? Fue solo entonces que me di cuenta, atando algunos cabos. Este tipo estaba buscando comida, y está algo flaco, por lo que, debe querer comerme, y no llama a los demás para que no le roben la comida. Viéndolo de esta manera son más inteligentes de lo que parece. Estaríamos completamente perdidos si estas cosas aprenden algún tipo de combate efectivo, porque por ahora la impresión que me dan son de animales salvajes siquiera pueden aprender. ¿Poseen esa capacidad? Fue entonces que esa cosa frenó su caminata, yo también lo hice. Nuestras miradas se cruzaron y esta vez yo tomé la iniciativa, empezando a caminar con rapidez hacia él. En respuesta la criatura hizo lo mismo, pero él, a diferencia de mí, no tenía ninguna guardia.
Y entonces cuando unos pocos metros nos separaban el salto e intento dar un zarpazo a mi cara, pero yo incliné mi espalda hacia atrás haciendo que su mano pasara a unos centímetros de mis ojos, lo que hizo que me alejara unos pasos, cosa que la criatura aprovechó para tomar la ofensiva. Nuevamente empezaba a lanzar zarpazos y manotazos a diversas partes de mi cuerpo, pero esta vez no me quedaría quieto, y aprovechando un manotazo alto a mi cara, me agaché, para luego levantarme con fuerza y darle un batazo en la barbilla, el cual lo hizo casi caer al piso. Pero lo más importante es que se aturdió, por lo que sin desaprovechar un momento, levanté mi pierna y le di una patada descendente en la rodilla con toda mi fuerza. Lo siguiente que escuché fue el desgarre de la carne y huesos rompiéndose, seguidos de un inmenso dolor en mi pie y que la criatura cayera al piso boca arriba. Sin perder ni un segundo me acerqué para intentar inmovilizarlo y terminar con esto, pero esa cosa se arrastró a una gran velocidad, perdiéndolo de vista entre los pasillos y cajas del lugar. Era como si esa cosa estuviera hecha para andar a tres patas. Lo único que dejó en evidencia de su posible huida es un rastro de sangre el cual decidí ignorar para acto seguido ir a donde las cajas con enlatados y empezar a guardar variedad hasta llenar mi mochila e irme de ahí, en busca de una salida trasera. Mi respiración y corazón estaban al máximo, esa cosa no tardara mucho en recuperarse y volver a buscarme, de hecho, ya escucho sus pasos rápidos y fuertes buscándome. Fue entonces que la vi a lo lejos, la salida de este lugar, aceleré el paso a todo lo que podía, las latas en el interior de mi mochila sonaban con fuerza chocando unas contra otras, y justo cuando crucé por una intercepción de pasillos, lo siguiente que sentí fue un golpe en mis costillas, el cual hizo que me estrellara con unas estanterías del lado contrario de donde venía el golpe. Di un quejido por el dolor antes de ponerme de pie con esfuerzo y levantar la mirada. En la intercepción, parado de costado, estaba aquella cosa, completamente sana. Al parecer me había tacleado. Creo que no me rompió nada, pero el dolor es horrible, completamente insoportable. Veía como esa cosa se acercaba furiosa a donde yo me encontraba, por lo que, como pude me recompuse y puse en guardia, y solo entonces esa cosa empezó a correr hacia mí. Hora, 18:30 de la tarde. Vista de Roy. Empezaba a desesperarme, ya había pasado más de una hora desde que se fue. Tengo mucho miedo de que no vuelva, miedo a quedarme solo. Empezaba a hundirme en mis pensamientos, a temblar y encorvarme más en el sillón donde me encontraba sentado. Todo se empezaba a poner oscuro y entonces escuché el sonido de la puerta siendo abierta. Con rapidez me levanté y me dirigí a esta, pero lo que pasó por esta me dejó atónito. Entrando por la puerta, estaba mi padre, quien a duras penas pudo mantenerse de pie, y con tan solo dar unos pocos pasos para entrar en la casa cayó al piso. Con rapidez me acerqué a él para empezar a preguntarle si estaba bien o qué le había pasado, pero no respondía, él no abría los ojos. Con rapidez lo agarré y como pude lo tiré en el sillón de 2 plazas para acto seguido ir a cerrar la puerta de entrada. Al terminar me acerqué a él para mirarlo más a detalle, su campera estaba rasgada de varios lugares, y se encontraba con manchas de sangre en muchas partes de su cuerpo. Con velocidad le quité la campera, solo para ver una de las peores cosas que la vida me mostró. El hombre que pensaba era invencible, ahora frente a mí estaba herido de diversas formas. Moretones, rasguños profundos o superficiales, pero lo que más llamaba mi atención era una especie de picadura en su cuello. Con rapidez me dirigí al baño para abrir el botiquín, pero no había nada. Así que me adentré en la cocina para agarrar una olla, la cual llené de agua caliente, y también me llevé un trapo limpio, para volver donde él se encontraba. Agarré el trapo y lo remojé en agua para empezar a limpiar las heridas, las cuales parecían peores de cómo se veían con el exceso de sangre. Empezaba a marearme, mi respiración se aceleraba al compás de mi corazón y entonces tuve que bajar la mirada al piso para empezar a respirar con fuerza, intentando recuperarme. Tras tranquilizarme un poco volví a levantar la mirada, solo para darme cuenta de que extrañamente, las heridas no estaban sangrando, ni siquiera la más profunda que se encontraba en su antebrazo. El miedo fue acompañado por la incertidumbre, y justo cuando me empezaba a acercar para ver más de cerca, alguien tomó mi brazo, haciendo que me alejara del lugar con un salto mientras daba un pequeño grito.
Al mirar más detenidamente, me di cuenta de que había sido mi padre, quien ahora estaba consciente, y, de hecho, su cara se veía mucho mejor de cuando llegó. ¿Qué pasó? Preguntó él con una voz cansada y algo entrecortada. Yo con rapidez me volví a acercar a él antes de responder en un tono preocupado e intentando controlarme para que se entendiera lo que quería decir. No sé, solo llegaste y caíste, y yo no sabía qué hacer. ¿Qué pasó ahí afuera? Él tomó aire antes de intentar sentarse en el sillón, cosa con la que lo ayudé, y solo entonces empezó a hablar. Fui al supermercado de cerca de la calle 194. Pensé que el lugar estaría despejado, pero no, y cuando logré meterme en el almacén, había una de esas cosas ahí. Pensé que podría ganarle fácilmente, pero resultó ser todo un desafío. Lo bueno es que volví vivo. Aparte, traje bastante comida en la mochila. No voy a tener que salir en un rato largo. Tenía ganas de abrazarlo, pero el miedo a lastimarlo me lo impedía, por lo que solo me conformé con decir. Por un momento pensé que no ibas a volver. Él sonrió ligeramente antes de responder en un tono algo tranquilo pero adolorido. Nadie le puede ganar a tu viejo. Estos músculos me hacen invencible. Su comentario me había hecho dibujar una pequeña sonrisa en mis labios. Tras exhalar por mi nariz respondí con tranquilidad. ¿Necesitas algo? Él suspiró antes de intentar levantarse del sillón, al cual cayó sentado nuevamente apenas se separó unos centímetros. ¿Me ayudas a ir a mi cuarto? Dijo él, al parecer algo molesto por necesitar ayuda. Con cuidado pasé uno de sus brazos por encima de mis hombros y lo ayudé a moverse. Lo más difícil fue subir las escaleras, pero al final pude dejarlo recostado en la cama. Tras aquello solo decidí irme de ahí, pero me quedé parado en el marco de la puerta para decir, mientras me giraba a darle una última mirada. Si necesitas algo llámame. Él asintió y solo cerré la puerta tras mi salida. Hora, 19 de la noche. Vista de Bruno. Me encontraba frente al espejo de cuerpo completo de mi habitación, completamente atónito, ya que, todas las heridas de mi cuerpo se habían curado, a excepción de una. La picadura que esa cosa me había dado en el cuello, la cual solo había parado de sangrar, mas no había desaparecido como las demás. Con rapidez saqué mi celular y le mandé mensaje a Nick. No sé qué me pasa, peleé con un infectado y todas las heridas que me dio se curaron. Nick no respondía, ni siquiera le había llegado el mensaje, me ponía cada vez más nervioso, y justo cuando vi que Nick estaba escribiendo una respuesta, caí al piso completamente dormido. Fecha, 11 de junio del 2089, miércoles, 6:23 de la mañana. Vista de Roy. Sonidos de fuertes pasos me despertaron. Miré con rapidez la hora en el celular, solo para darme cuenta que eran las 6 de la mañana. Algo extrañado, pero preocupado, me levanto de la cama y camino fuera de mi cuarto, solo para darme cuenta que el ruido venía del cuarto de mi padre. Me acerqué a su puerta y me detuve delante de esta, con uno de mis puños a centímetros de tocar. Algo muy dentro de mí me decía que no lo hiciera, y no entendía por qué, quizá un instinto. Lo único que sabía, era que detrás de esa puerta estaba mi padre. Pero, aún así, no podía mover mi mano para tocar, o siquiera hablar, era como si me hubiera paralizado. Fue entonces que decidí alejarme de la puerta poco a poco y empezar a volver a mi cuarto, pero entonces algo golpeó la puerta de mi padre desde dentro, no solo una, sino 2, 3, 4 veces, y el número seguía en aumento, hasta que la puerta se partió en 1000 pedazos, y vi el terror personificado. Delante de mí, a escasos metros, se encontraba mi padre, el cual giró su cabeza para mirarme. Sus ojos antes azules, ahora eran rojos como la sangre más fresca y su piel pálida como la más fría nieve. Pero, lo que más me asustaba, era una amplia sonrisa en su cara, la cual estaba llena de grandes y afilados colmillos. Empecé a retroceder, paso a paso, mientras aquella cosa se acercaba a la misma velocidad. Y entonces mi espalda topó contra la pared, por lo que solo podía ver cómo esa cosa se acercaba más y más. Giraba la cabeza de forma desesperada buscando una salida de esta situación, al no encontrarla mis ojos empezaban a ponerse llorosos.
El temblor de mi cuerpo se hizo presente, y entonces esa cosa frenó su caminata para empezar a reírse, como si lo que estuviera viendo fuera lo más chistoso que jamás vio. Yo solo podía temblar y llorar del miedo, del no entender nada de qué estaba pasando, de por qué le tenía miedo al hombre delante de mí. Algo en sus ojos me gritaba peligro a todas partes. Mi padre entonces retomó su lento, pero amenazante recorrido hacia mí. Y yo solo pude ir a encerrarme en mi habitación. Apenas cerré la puerta, un golpe hizo que cayera de espalda al piso. Con velocidad buscaba una salida, y entonces la vi, mi ventana. Rápidamente corrí a la ventana, la cual abrí para pasar por esta. Lo siguiente que escuché apenas puse un pie en el pequeño techo, escuché la puerta de mi habitación hacerse trizas. Mucho más apurado salté del pequeño techo cayendo estrepitosamente contra el suelo, pero sin pensar en el dolor solo me levanté para empezar a correr. Mis pies descalzos tocaban la fría calle, lastimándose en el proceso. Se empezaron a escuchar los pasos rápidos de mi padre detrás de mí. Mi respiración se alteraba, lágrimas caían por mi cara y mi corazón sonaba como un tambor en mi pecho. Y entonces lo vi. Más personas empezaban a salir de casas o rincones oscuros. Todos ellos eran como mi padre. Podía escuchar cómo se unían a la persecución. Gritaban y gruñían, esperando un fallo de mi parte. Podía sentir cómo el dolor en mis piernas empezaba a crecer. Mis lágrimas ponían borrosa mi vista, y empezaba a respirar por la boca, más por la desesperación y miedo que por el cansancio. Tenía ganas de solo dejarme caer, terminar con este castigo. Pero mi instinto solo me decía que corriera, que me escondiera, que detrás de mí se encontraba el mayor depredador al que la raza humana se había enfrentado. Entonces lo vi, una casa con la puerta abierta. Con velocidad me adentré a esta para empezar a correr por sus pasillos, buscando perder a mis perseguidores, los cuales podía escuchar entrando a la casa. Cosas cayendo o rompiéndose era lo único que escuchaba. Y entonces vi la puerta de salida a lo que parecía el patio de la casa. Frené con velocidad para intentar abrirla, lo cual conseguí, para acto seguido salir por y cerrarla. Sin siquiera pensar solo seguí corriendo, ya podía escuchar como siquiera necesitaron más de un golpe para romper la puerta, ya que cayó de uno solo. Delante de mí se alzaba una valla algo baja de madera, la cual salté poniendo una de mis manos encima de la misma y usarla como impulso. Sentía como en mis pies se clavaban astillas, pero eso no hizo que bajara mi velocidad. Sudor comenzaba a caer por mi cara, mis brazos ahora se movían de forma errática, solo buscando el no dejar de luchar. Esta vez rodeé la casa que seguía después de la valla, y solo fui corriendo recto, de patio en patio, de calle en calle. Llevaba corriendo unos pocos minutos, pero sentía como si hubieran sido horas. Miré hacia atrás. Grave error. Detrás de mí, esas criaturas aún me seguían. Tenía que hacer algo para perderlos, pero no podía pensar, y eso solo hacía que las lágrimas en mis ojos aumentaran. Fue entonces que en un hábil movimiento cambié mi rumbo para saltar a un patio que se encontraba a mi derecha, para luego ir a la izquierda, adentrándome en otra casa. Con desesperación, cerré la puerta de madera detrás de mí y arrastré un mueble de esta lo más rápido que pude. Los golpes no se hicieron esperar. Con rapidez empecé a buscar un lugar donde esconderme, pero lo único que encontré fue la alacena de la cocina, la cual vacié con prisa, sin importarme que hubiera, y solo me metí ahí. Apenas lo hice, escuché como la puerta cedía y esas criaturas pasaban. Podía escuchar cómo gritaban y gruñían, y entonces empezaron a golpear alguna puerta, la cual no tardó en ceder. Lo siguiente que escuché antes de caer dormido, fue el silencio.